El programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Acá estamos para compartir una hora de mucha información institucional, colegio, etcétera, etcétera, pero también la salud mental, la psicología, el psicoanálisis y todo lo que nos interesa a la comunidad en general, pero también a los matriculados en particular. La licenciada María Laura Rodríguez y la licenciada Silvia Lovelo. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿cómo les va, Julián? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Viejas amigas de la casa, ¿no? Sí, un placer. Y de la vida también, acá. pero bueno. Sí, muchas gracias por darnos este espacio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, y vamos a hablar de la gran labor que tienen ustedes al frente, ¿no? de esta comisión. Donde la realidad es que un poco define esta comisión, digamos, cuáles son los límites, los alcances de nuestra actividad, ¿no? Cuáles son los problemas que se generan, ¿no? en la función de que cada uno tiene en el consultorio. Así que vamos a intentar encuadrar las cosas los laburos por donde está pasando todo lo que trabajan. Hoy por hoy mucho trabajo tiene en la comisión. Muchísimo. Más que nunca. Es una marca de la época, ¿no? Una de las comisiones que más trabaja, por algo será, sí. ¿no? Es que tiene que ver el aumento de trabajo y además las nuevas circunstancias en el trabajo tiene que ver con los cambios en la época, con los grandes cambios sociales, culturales, lo cual inevitablemente ha producido un cambio también en la forma de trabajo de esta secretaría. Es una secretaría, hay dos secretarías en el colegio, una es la Secretaría Científica y la otra en donde estamos nosotros con María Laura. Disculpame que te interrumpa, hay tres secretarías, está la Secretaría de Medios también. La Secretaría de Medios, perdón, claro, José, son las tres. Nos estás excluyendo. Bueno, claro. No nos olvidemos de los medios hoy. Espera, cuando termine el programa me arrodillo y te pido perdón. No la hace Secretaría falta, de Medios. Lo que pasa es que la Secretaría de Medios es la más nueva. Mientras que la Secretaría Científica y la Secretaría de Ejercicio Profesional, que coordinamos entre Laura y yo, tiene muchos años. Claro. ¿Sí? Es una... ¿Con qué objetivo nació la Secretaría? ¿Te acordás el año? Me imagino que desde el principio del colegio. Mira, cuando yo me incorporé a la Secretaría, en ese momento la presidenta era María Rosa D'Angelo, si no me equivoco. Ella coordinaba la secretaría. Es muy difícil para mí memorizar las fechas, siempre. No sé, no les doy bola. Y tiene que ser fines de los 90, principios de los 2000, más o menos. Sí, más o menos. Ella era la coordinadora y Susana Vivas, nuestra colega que vive en Córdoba hace muchos años, era la responsable. Yo me integré. En aquel momento era un espacio que trabajaba los días sábados en el Colegio Alemán, que es el lugar que el colegio utiliza para las actividades académicas. Porque no tenemos espacio en el colegio, un espacio edilicio, no es suficiente para todo lo que hay que hacer. Y era un área a la que acudían los matriculados y las matriculadas que necesitaban informarse acerca de cómo trabajar en el ámbito en el marco de lo legal, lo ético, lo reglamentario, es decir, cómo se funcionaba de esa manera, no un espacio clínico, ¿sí?
realmente asistía mucha gente. Después eso se fue atenuando, cada vez fue viniendo menos gente, porque luego los tiempos cambian. La gente se va informando, se va formando, va leyendo las normativas, entonces por ahí no necesita tanto asesoramiento. Sil, discúlpame, ¿a qué se dedica hoy la Secretaría? Se dedica a eso. Nosotros nos manejamos en el marco de lo normativo. Para eso tenemos varias leyes, tenemos los códigos de ética, tenemos los reglamentos, y que se hacen muy necesarios porque el profesional o la profesional no solo tiene que estar formado teóricamente, no solo tiene que tener su análisis personal, no solo tiene que supervisar sus casos, sobre todo los primeros años de ejercicio, sino que además tiene que conocer las normas bajo las cuales va a trabajar. Si no, no se puede hacer una buena praxis. No sé si Laura... No, bueno, y en función de esto, la Secretaría de Ejercicio Profesional, la gran función que tiene y la gran quizás trabajo que hoy nos lleva es el tema de recepcionar y recibir las denuncias, ¿no? Que denuncias que pueden hacer un colega hacia otro colega o personas que se atienden con algún profesional o que llevan a tratamiento a sus hijos o que... ¿Los casos que trabajan siempre tienen que ver con denuncias o puede ser también alguna inquietud de algún colega sobre algún tema en particular que tenga que ver con el ejercicio profesional? No. ¿O solamente ustedes están, digamos, enfocadas en el recibir las denuncias? No, es como lo que decía Silvia, en el asesoramiento, acompañamiento, poder dar orientación con respecto a todo el marco normativo, o sea, toda la legislación, que no es solamente la ley de ejercicio profesional o el código de ética de FEPRA de la provincia de Buenos Aires, sino tiene que ver con, a nivel nacional, todo el marco normativo que nos regula y que más allá del área de inserción en la que uno pueda trabajar, puede ser educacional, puede ser clínica, puede ser jurídica, puede ser deporte, o sea, cualquier área. Por eso la Secretaría es transversal en este sentido, porque aborda todas las áreas que tengan que ver con el ejercicio profesional. Y justamente para eso está la Secretaría, y quizás eso es lo que hoy, o por lo menos uno advierte. Yo hace 1 año y medio que estoy como responsable del espacio, y uno advierte que sí, hoy en día son más las denuncias que uno recibe que quizás el pedido de asesoramiento, ¿no, Silvia? Sí. Como que esto, como ella decía, ¿no? Obviamente, una práctica, una circunstancia hay que leerla en el marco de un contexto, y bueno, y esto también tiene que ver un poco con cómo uno vive y cómo se vive actualmente. Claro. Sí, claro. Realmente en la praxis nuestra, que no es nada fácil, ¿sí? Cualquiera sea el abordaje que el matriculado o la matriculada elija para trabajar, por ejemplo, en la clínica, siempre se va a encontrar con dificultades, porque trabaja con otro ser humano al que le pasan cosas. Trabaja con la salud mental, con la angustia, con los síntomas, y se encuentra muchas veces con callejones sin salida, sobre todo los que recién dan sus primeros pasos en esta práctica. No, por ahí desconocen cómo hacer un informe, qué hacer con la historia clínica, tanto en lo que es la clínica particular, en el consultorio de cada uno, como en una institución. Cómo
cómo proceder en el caso de la atención de niños con el consentimiento informado. Entonces es necesario que conozcan las normas. ¿Dónde ustedes ven las mayores falencias en ese sentido, de cómo se maneja el profesional? Bueno, las mayores falencias están en no saber exactamente esto que yo te estoy diciendo. Yo atiendo consultas diariamente. Si a mí me llegan por mail de Secretaría General, y yo me ocupo personalmente por teléfono de llamar al matriculado o la matriculada que hace la consulta vía mail, porque el mail es el modo formal de que el colegio cuente con eso en el sistema, que tengamos eso en el sistema. Claro. Y que tenga un registro de los pasos del caso, ¿no? También. Exactamente. Y como el objetivo de la Secretaría es escuchar, acompañar, alojar a nuestros colegas, que se sientan acompañados en la práctica, que no están solos, el colegio los va a acompañar siempre. Entonces, las consultas son infinitas. Tanto es así que muchas de ellas en realidad tienen que ver con el ámbito de la supervisión. Yo a veces lo aclaro y le digo a quien me está consultando, mira, lo que vos me estás preguntando ya entra en otra área. Tiene que ver con supervisar ese caso del que vos me estás hablando. Claro. Si tenés supervisor o supervisora, hablalo. Y si no, buscalo. El colegio tiene un listado de supervisores y si no lo haces en forma particular, pero supervisalo porque te va a ayudar muchísimo. O sea que hay ahí una frontera difusa entre el marco legal y bueno, y cómo manejarse el profesional con el paciente en lo terapéutico, ¿no? Exactamente. Sí, porque a veces no se sabe dónde consultar. Igualmente, Claro. Me parece que quizás, como vos decías, Julián, de cuáles son algunas de las falencias, me parece que yo por lo menos la que más advierto es el tema del consentimiento informado, como Claro. decía Julia, como decía Silvia, sobre todo en casos que están judicializados, ¿no? La conflictiva del consentimiento informado viene a partir de la atención de niños, niñas, adolescentes, pero en situaciones donde hay una judicialización de algún conflicto entre los progenitores, y ahí es donde se dan quizás cuestiones que a veces, yo estaba pensando, por ejemplo, el Código Civil no estipula que el consentimiento informado es obligatorio pedirlo a ambos progenitores. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? No hay, si un profesional no lo pide a ambos, en realidad no estaría yendo en contra de lo que está. Claro. Pero en realidad hay todo un contexto que se da en esas situaciones de conflictividad parental, ¿no? Que ahí es donde quizás cuestiones que empiezan a empezar a pasar en la práctica y no tanto en la letra de la ley, en el sentido de que, bueno, cuál es la línea que uno desde la Secretaría orienta a los profesionales. Bueno, el consentimiento informado hay que pedirlo a los dos progenitores cuando alguno de los dos o solo uno solicita el tratamiento o cuando hay un conflicto por detrás, porque en realidad lo que establece el código que dice, bueno, sí, con uno alcanza, pero siempre y cuando, ¿no? Esto es la lectura, siempre y cuando los dos estén de acuerdo con eso. Claro, y es muy subjetivo esto, relativo al tema de que, bueno, puede ser que una persona no conteste, pero después, dentro de 3 meses, resulta que no estaba de acuerdo. Exactamente. Por eso es muy importante advertir esto a los que nos están escuchando, exactamente, a aquellos colegas, que esto, o de última, si hay dudas, que lo consulten estas cuestiones, porque es muy importante. No dar por hecho, ¿no? No dar por hecho, porque hoy en día cualquier conflicto se judicializa.
o cualquier conflicto se lleva al ámbito de la denuncia, que quizás a veces no son situaciones que puedan ser pasibles de algún tratamiento sumarial, ¿no? Pero sí advierte alguna conflictividad y evidentemente alguna duda que el profesional tuvo en un primer momento y por algún motivo eligió un camino y no otro. Claro. Bueno, por supuesto todos cuando nos matriculamos y en la facultad leímos las leyes, leímos las normativas, pero está la teoría y la práctica, como decías vos, ¿no, Silvia? En la práctica es todo mucho más complejo y bueno, hay que ver cómo aplicar todo eso, ¿no? Sí, Totalmente, por eso es muy importante generarse preguntas como profesional. ¿Estoy trabajando bien? ¿Estoy trabajando mal? Sí. ¿Qué pasa con la ley? ¿Estoy acá en un gris? Bueno, consultar, Sí, ¿no? exactamente. Sepamos que tenemos un espacio donde nos van a escuchar. Sí, porque ojo también, no es solamente quizás uno dice, bueno, con respecto a los que recién están arrancando, ¿no? Pero también a los que vienen desde hace mucho, cambiaron mucho las formas de funcionar de algunas situaciones. Entonces también quizás vienen ya con un bagaje, ¿no? Con una forma de hacer, y quizás ahora se encuentran en un escenario distinto, que no se pueden seguir manejando como se manejaban antes, porque ahora las reglas de juego un poco fueron cambiando, sobre todo con respecto a quizás, por ejemplo, el consentimiento informado, ¿no? Antes lo verbal alcanzaba, Claro. por Claro. ejemplo. Laura decía una cosa importante cuando se refería al Código Civil, cuando se hizo la modificación de ciertos artículos del Código Civil en el 95, ¿no? No, el Código Civil, el nuevo, es el de 2015, En al el que yo me referí. 2015. Bueno, ya ven que yo con la fecha tengo un problema. Sí. 20 años, ¿no? No, es 20 que hay- años no son nada. Claro. como dice el padre. Es que hay un artículo que es al que ella hacía referencia con el consentimiento informado, donde dice que es suficiente con un solo consentimiento informado, pero eso se supone en el caso de, por ejemplo, una pareja con hijos, su hijo es llevado a tratamiento o su hija, y se supone que como son convivientes, con que uno firme el consentimiento informado, el otro es porque está de acuerdo también. Pero en la práctica no se da siempre así. Entonces nos encontramos con casos diferentes. Y María Laura también se refería a los que recién arrancan, a los que recién inician el recorrido de esta profesión. Pero tenemos muchas consultas de colegas que tienen muchos años de recorrido y sin embargo se les presentan dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 41 años de profesión. Se trabajaba de otra manera. En primer lugar, durante muchos años trabajó clandestinamente, por cuestiones políticas. No existía esto del consentimiento informado, no estaba claro que la historia clínica es del paciente, ni los informes y los códigos de ética. No, se trabajaba de otra manera. Entonces los tiempos vienen cambiando vertiginosamente y vertiginosamente nos hace plantearnos a nosotros todas estas cuestiones. Claro. En este momento tenemos muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo porque hay una cuestión que yo quiero aclarar. La comunidad está cada vez más advertida acerca de la actuación de los profesionales que atienden la salud, tanto de los médicos como de los psicólogos y psicólogas. Sí. Entonces, por cosas graves, muy relevantes, o por cosas que no tienen importancia, Claro. no tienen entidad, hacen denuncias.
Sí, lo Por que pasa es que a la sociedad durante mucho tiempo se le informó, se le advirtió de sus derechos, entonces bueno, un poco me imagino yo pensándolo ahora, ¿no? Me imagino la sociedad fue consumiendo eso y bueno, tratando de hacerse fuerte en esas cuestiones también. Lo que pasa que bueno, después entra la subjetividad, ¿no? Y bueno, cómo uno hace valer una circunstancia que por ahí lo amerita, por ahí no. Entonces, bueno, empieza a caer todo en la misma bolsa y... ¿no? Claro, de igual forma también el usuario tiene derecho a atenderse de la mejor forma posible, ¿no? Así que también tiene derecho a denunciar si considera que algo no está bien. Pero por supuesto, para eso también hay otras leyes además, ¿no? Tenemos la ley 26.592, creo que es la ley de derechos de pacientes. Entonces, bueno, nos están llegando una cantidad muy abundante de denuncias. Claro, que esto marca un poquito la época, ¿no? Algunas, por eso hemos incorporado nuevos miembros. En este okay. momento la Secretaría está conformada por nosotras dos. Uh-huh. Yo la coordino, Laura es la responsable y también está Vanessa Musante. Uh-huh. Y las dos nuevas incorporaciones son de Liliana Camarón y Darío Baldassarre. ¿Es el cumple hoy de Liliana Camarón? Creo que sí, ¿sí? Le mando feliz cumpleaños. Sí, mira. hay cumpleaños en la pregunta. Secretaría. Si bueno. no es, le alargamos la vida, pero creo que sí. Bueno, Estamos de ¿sí? festejo. Bueno, un beso grande, Liliana. bueno, feliz cumpleaños. Ahora lo vamos a chequear. Vamos a chequear, Vamos a chequear la saludamos, información. ya saludamos. Bueno, y antes de pasar al corte musical que tenemos preparado, para que no se nos haga extenso, quería también vincular, no sé qué opinan, pero también está de alguna manera con este bombardeo de denuncias que hay, que me imagino que en todas las actividades debe pasar esto, ¿no? Me imagino en la arquitectura, en la abogacía, en el mundo de la ingeniería, en cualquier profesional, digo. Me parece que bueno, que la sociedad un poco demanda también, quiere hacer valer sus posiciones, Sus derechos, pero también me parece que entra en juego también lo que es el escrache, que también es muy de esta de esta época, ¿no? Entonces hay como un límite difuso donde bueno, a veces se utilizan algunas herramientas porque yo quiero de alguna manera sembrar un poco el mal, ¿no? Claro, a nosotros nos llegan denuncias que no solo llegan al colegio, que ya vienen habiendo hecho denuncia penal. Y también denuncias mediáticas. También. Claro. Tenemos, hace poco estamos complejo, todavía el panorama. Has abordado, trabajando. Has abordado, sí, sí, porque por lo menos uno lo advierte en un montón de espacios, de situaciones, y además uno lo que advierte es que hoy en día en realidad, obviamente desde ya que no en todos los casos, acá nunca se puede generalizar, ni las denuncias que se reciben en el colegio de psicólogos, ni tampoco en instancia judicial, desde ya que no, pero sí uno muchas veces advierte que la denuncia, para la persona que denuncia, tiene como cierto estatuto de verdad, ¿no? Entonces, en realidad, más que una denuncia, parece que lo que se está haciendo es una exposición de lo que realmente pasó. Claro. Y ante una respuesta institucional, que no es la que se espera, esto se vuelve mucho más complejo, claro, aún. O, como ustedes decían, scratches, ¿no? De las exposiciones. Bueno, ¿qué se busca? ¿Qué se busca en ese sentido? O sea, ¿qué se está denunciando a veces cuando uno hace una denuncia? Porque también me parece que ahí, quizás también como profesionales de la salud, me parece que hay que empezar a preguntarse en esto. Bueno, una persona cuando denuncia, ¿qué es lo que está denunciando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está denunciando algo o está exponiendo un conflicto y que en realidad no se sabe bien qué se espera, ¿no? Claro, porque entiendo que el trabajo de ustedes también tiene que ver con determinar dónde está la falla ética, ¿no?
a qué códigos Claro. se está infringiendo, ¿no? Como... Sí, no, y a veces, por ejemplo, hay profesionales que están trabajando en el distrito 12, porque bueno, es en el que nosotros tenemos competencia, y quizás no están matriculados en el distrito, ¿no? Entonces ahí también excede la cuestión ética, sino directamente es un ejercicio irregular, porque Sí. como Sí, profesional... ilegal, es algo ilegal. No, ilegal... No, No, irregular. Ilegal porque, a ver, hay Sí. un título habilitante, quizás poseen matrícula nacional. La cuestión En es algunos que casos, título habilitante. ahí en otros sería no. ilegal. Ahí sería ilegal. Ese es otro campo. Sí, es verdad, es verdad. Pero en este campo en el que quizás nos encontramos, que a veces se denuncian a colegas, pero que al momento de ver en la base de datos no está matriculado en el distrito. Quizás no está matriculado en ningún distrito, ¿no? Esto también. Hay colegas que quizás están matriculados en otro distrito y se pueden inscribir, o sea, uno se inscribe en un distrito. Bueno, y si uno quiere trabajar en otro, hay que inscribirse, ¿no? No es algo automático. Sí, igualmente, y también aclarando que si hacen terapia virtual, también se tienen que matricular. Porque Bueno. está habiendo problemas Bueno, con eso también. La terapia virtual, para poder ejercerla, tenés que tener la habilitación del consultorio virtual, ¿sí? Y cuando empezó la pandemia, se sancionó una ley acerca de la teleatención, digamos, ¿sí? Que es importante leerla, acerca de qué cosas hay que tener en cuenta. Incluso habla hasta de los honorarios, ¿no? Que los honorarios no deben variar, sea presencial o sea virtual la atención. Bueno, chicas, seguimos con la Secretaría de Ejercicio Profesional y me gustaría preguntarles, más allá de esto que estuvimos hablando del consentimiento informado, de las denuncias que están apareciendo, ¿qué otra manera qué otra forma de denuncias aparecen? ¿Qué otros casos aparecen? Por ejemplo, ¿aparece problemas relacionados con el secreto profesional? ¿Aparece, no sé, por ejemplo, abandono de persona? Bueno, cuéntenme si lo ven en las denuncias. Toda la variedad que se te pueda ocurrir, Juli. Hasta abuso sexual, Claro. ¿sí? Ujú. Que es una de las cosas más graves con las que te encontrás y más complicadas. Sí, por supuesto. Que Se supone que estamos trasciende para... cualquier cuestión ética. Ujú. Sí. Por eso yo te decía, hay denuncias que reúnen mérito para constituir una causa disciplinaria, pero hay otras que no. Hay Ujú. otras que no, porque en realidad lo que plantea la o el denunciante, si vos lees el Código de Ética del Colegio de la Provincia o el Código de Ética de FEPRA, vos revisás los artículos y te das cuenta que lo que esa persona está exponiendo no transgrede ninguno de los artículos. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que por eso está abierta la modificación del Código de Ética, y es que en la realidad se presentan cuestiones que por ahí no aparecen especificadas en los códigos de ética, pero que igual hay que tenerlas en cuenta. Ujú. No dejan de ser una falta a la ética, ¿sí? Y Bueno, el otro... perdón, Silvia, no, que en este sentido lo que decías, que tiene que ver con la virtualidad, que hablábamos hace un ratito, bueno, el Consejo Superior bajó a los 15 distritos es la modificación del Código de Ética, que lo están trabajando los tribunales de disciplina, ya hasta ahora ya lo trabajaron, porque Sí, era hasta claro. el 31 de marzo, en relación a la incorporación en el Código de Ética
de cuestiones que tienen que ver con la atención virtual, que no estaban contempladas. ¿Por qué? Porque la virtualidad fue algo que se dio a partir de una necesidad real que fue de la pandemia, del aislamiento que vivimos todos y todas, y entonces a partir de eso es que había como un vacío, ¿no? Con respecto a, bueno, ¿qué pasa, ¿no? con estas formas de atención? Y bueno, en eso se está trabajando. En eso el Consejo Superior está trabajando con respecto a la modificación del Código Ética en relación a la virtualidad. Y ustedes que están trabajando todo el tiempo con estas cosas y reciben denuncias todo el tiempo, ¿qué cosas creen que le falta a nuestra legislación que nos pueda ayudar en cuanto a definir mejor nuestro ejercicio? Mira, una de las cosas que venimos hablando y trabajando, de hecho yo en el año 23 integré la Comisión Provincial de Ejercicio Profesional, donde se hizo todo un trabajo sobre intrusismo. ¿A qué me refiero con intrusismo? A todas esas prácticas que están proliferando enormemente, abundantemente, y que ustedes las van a ver en todas las redes sociales porque se publicitan muchísimo, pero que no están avaladas científicamente, académicamente, y que son ejercidas por personas que no tienen un título de grado. Vos tenés que tener un título de grado para trabajar en salud mental. Y estas son prácticas como, te puedo mencionar, constelaciones familiares, biodecodificación. Coaching ontológico. Exactamente. Hay varias. Sí. Los psicólogos sociales también están... Bueno, con los psicólogos sociales tenemos un problema hace muchísimos años, porque, a ver, cuando se inició la psicología social, no como una especialidad dentro de la psicología, ¿sí? Claro. Ese inicio fue por parte de Pichon Rivière, ¿sí? Pero lo que a posteriori de la muerte de Pichon Rivière, las escuelas de psicología social que fueron extendiéndose en diferentes distritos, empezaron a trabajar de otra manera. Entonces se llegó a un extremo, en el distrito nuestro, por ejemplo, en que se aceptaban alumnos aunque no tuvieran el título secundario. Además ofrecen un título terciario, ¿verdad? Claro. Exactamente. Es decir, y nos encontramos con estas personas que, habiendo terminado ese estudio terciario, trabajaban en instituciones con adicciones, con todo tipo de trastornos emocionales, como lo están haciendo estas prácticas que mencionábamos, sin tener un título de grado. Vos tenés que ser psicólogo o psicóloga para trabajar en salud mental. Claro. Tenés que estar preparado, tenés que tener instancias de formación, tenés que tener una capacitación permanente, continua, para trabajar con idoneidad, para realmente ayudar a la gente que lo necesita. Estamos viviendo tiempos muy raros, muy violentos, entonces la gente se enferma mucho. Se enferma físicamente y se enferma mentalmente. Bueno, hemos tenido... perdón, Julián, Sí. Bueno, hemos tenido algunas denuncias donde se denunciaban psicólogos que en realidad después dábamos cuenta que no eran psicólogos, Claro. por ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahí, no? Porque la gente viene denunciando a un psicólogo y después no lo era. Bueno, buscamos en la base de datos, Claro, no hay nadie. Bueno, bueno, señor, señora, no es psicólogo. Bueno, en todo caso ¿Cómo eso hacemos? es un Deberá delito. Deberá porque cursar por la justicia tradicional, nosotros ¿verdad? no tenemos competencia como colegio. claro.
Por eso es que se está trabajando en intrusismo. Una colega nuestra que me acompaña a mí, que somos 5, que integramos la mesa ejecutiva del colegio, presentó un proyecto de observatorio deontológico en el superior, a la espera de ver qué es lo que el superior decide con relación a eso. En relación a esto, yo quiero transmitirle a nuestros radioescuchas que cuando tengan que atenderse, se aseguren de quién los va a atender. Es psicólogo o psicóloga que esté matriculado y que tenga su matrícula al día. Y lo pueden hacer vía internet, ni siquiera tienen que llamar al colegio. Pueden googlear el sistema SISA, es el sistema del Ministerio de Salud, o por lo menos lo que queda del Ministerio. El sistema Exacto. SISA todavía funciona. Sí. ¿Sí? Y pueden googlear cualquier nombre, cualquiera de nosotros o cualquier persona a la que ustedes se vayan a atender, y van a tener toda la información profesional. Así que la información está al alcance de cualquiera que quiera buscarla, ¿sí? En las redes hay mucha gente que se publicita como psicólogo, psicóloga o como terapeuta de alguna cuestión, y verdaderamente no tiene las titulaciones, ¿sí? Así que bueno, eso es un resguardo que tienen que tomar los usuarios también. Totalmente. A ver, el colega o la colega que, por ejemplo, está matriculado en un distrito determinado, pero también decide instalar otro consultorio en otro distrito, lo que tiene que hacer, y lo digo porque son denunciados por eso también, tiene que inscribirse en el nuevo distrito donde va a ejercer, no matricularse, porque matriculado ya está en el otro distrito. Claro. Tiene que inscribirse, Claro. para lo cual no tiene que pagar absolutamente nada, no es Claro, una es un matrícula. cambio de radicación nada más. Claro, pero también son denunciados por eso, ¿entendés? Sí. Una cosa más que les quería preguntar, porque que surge de lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco, donde tenemos, a partir del gobierno que tenemos y de lo que se está viviendo hoy por hoy, hay como una especie de relativismo con todas estas cosas, ¿no? Estábamos hablando del intrusismo, y es como que de alguna manera se mira para otro lado como para darle un poco más de poder Sí. a algunas prácticas, ¿no? Sí. Que vienen de la actividad privada, que vienen de la actividad empresaria. Es ¿no? una manera de avalarlas. Claro, por eso nos complica a nosotros en el sentido de marcar bien la cancha, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero fíjate, con respecto a lo que decía José, a mí me tocó hablar, no es que me tocó, lo decidí yo, porque cada tanto reviso publicaciones, porque también tenemos un reglamento de publicidad. Es decir, si vos te vas a publicitar como psicólogo o psicóloga, tenés que hacerlo con tu número de matrícula, claro. ¿sí? No tenés que poner honorarios, no tenés que hacer una publicidad que esté diciendo que tu modo de abordaje a los pacientes es mejor que otro, o Claro. que es más rápido, no corresponde. Mira, ¿Entendés? todas estas cosas es importante que las comuniquemos, Claro, ¿no? entonces cuando yo me encuentro, por ejemplo, con publicidades de o psicólogos sociales o gente que los coach, los famosos coach, ahora abunda el counseling. Entonces, y te ponen en la publicidad que trabajan con depresiones, adicciones, ataques de pánico, es decir, todo vinculado a la salud mental. Claro. Entonces, he llamado, se ofenden, se enojan. Una sola vez me escuchó una mujer que me dijo que bueno, que ella se iba a poner al tanto de eso porque en el lugar donde se formó los avalaban. Claro. Y Claro. desconocía lo que yo le estaba diciendo.
Bueno, interesantísimo, Silvia, pero bueno, se nos terminó el programa. Bueno, quizás ese Hasta es acá el llegamos. mensaje para nosotros, psicólogos y psicólogas. Bueno, empezar a poner en cuestión y a visibilizar esta problemática que no es una cuestión que nos afecta, sino que en realidad es algo más, eso es social, ¿no? Sí, Claro, sí. afecta a los Empezar usuarios, a hablar de usuarias, esto. Claro, nos afecta como colegas, ¿sí? A nosotros como psicólogos. Sí. Así que bueno, es muy importante que hablemos Sí. de esto, que sepan, bueno, quienes estén matriculados con nosotros que pueden consultar. Desde ¿sí? ya. Que el Ujú. colegio Desde ya. es abierto, está abierto, el colegio es de todos. Tienen que saberlo porque estamos abiertos a escucharlos en todo lo que necesiten. Ujú. Bueno, les agradecemos infinitamente la visita y bueno, hasta la próxima. Me imagino que la Muchísimas volveremos a gracias. convocar, así que... Bueno, Muchísimas Nos gracias. veremos la próxima. Y Bueno, nos vemos el próximo sábado, que bueno, nos vamos a ver, pero medio como que como vamos a estar grabados, así que bueno. bueno, lo no vamos sé. a tener. Gracias a la tecnología nos vemos. pero Gracias bueno. a la tecnología va a entrar un programa grabado con un colega muy importante desde el otro lado del charco, desde Internacional. España. El con deseo colega internacional. José Ramón Ubieto, un especialista que está trabajando con mucha cercanía al tema de los adolescentes y la virtualidad. Bien. Bueno, así que buena semana y hasta la próxima. Gracias.